Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical hoy con Mateo 8:22. Un interesante tema. Lo insto para que vea el programa hasta el final. Tenemos, aparte de la explicación que le damos al texto bíblico, la hermenéutica, aparte de eso también tenemos el análisis de palabra por palabra del griego. Aparte de eso tenemos también los textos, los manuscritos más antiguos, los del siglo IV. Le hacemos una pequeña comparación con los textos de Nestle y Alan para que usted tenga la seguridad de que tiene el texto correcto. Bien, antes de iniciar con el análisis de hoy, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube, para que explore. Estamos en el proceso de pasar el diccionario digital a forma totalmente gratuita para que todo el mundo pueda utilizarlo y podamos hacer traducciones en nuestras iglesias lo más rápidamente posible. Ayúdanos a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. Dice la palabra de Dios: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque hay tantas herejías, tantas sectas, tantas interpretaciones de la Biblia. Pues por falta de conocimiento. Así es simple. Si todo mundo se apegara a lo que dice científicamente el texto bíblico, viviríamos como hermanitos. Pero las personas, cada uno toma la Biblia y la interpreta a su manera, y tenemos una ensalada de doctrinas en la tierra. Bien, los objetivos de este programa son tres. ¿Qué dice el texto bíblico? La parte exegética es una traducción lo más objetiva posible del texto de los manuscritos más antiguos. Para eso le vamos a presentar el manuscrito más antiguo, le vamos a presentar lo que hizo Nestle y Alan, y le vamos a analizar palabra por palabra y vamos a justificarle la traducción que estamos haciendo del texto sagrado. El segundo objetivo es qué quiere decir el texto bíblico, la parte interpretativa, la parte hermenéutica, y para eso usamos el método teológico llamado histórico-gramatical, con un gran énfasis, bueno, un gran énfasis no, porque eso es relativo, un énfasis bastante fuerte, gran énfasis del programa, ¿verdad? Del tiempo que se dedica al programa, una gran parte se la dedicamos a la parte gramatical. Y la parte histórica, pues atendemos ahí los comentarios de la Biblia Jerusalén, de la Reina Valera y de Robertson, al menos en este programa. Lo insto, obviamente, para que usted busque libros, es decir, no se quede con este programa, por Dios. Hay que buscar comentarios al Nuevo Testamento, introducciones al Nuevo Testamento, hay que buscar libros que nos den explicación de los textos sagrados. Mientras más conozcamos de introducciones al Nuevo Testamento, de hermenéutica, pues más vamos a entender el texto sagrado. Y vamos a evitar y vamos incluso a estar preparados para lo que dicen los grupos heréticos y para que la gente no se confunda. Bueno, el tercer objetivo es qué me dice el texto bíblico, la parte teológica, que significa, es la parte más importante, porque el texto sagrado me lleva a una vivencia. Y el Evangelio, al menos así nos enseña, que todo nos lleva al amor. Es decir, Jesús nos lleva al amor. Resume la ley en el amor y dice: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Bien, hemos escrito, bueno, tenemos bastantes videos y estos videos los hemos sintetizado en algunas páginas gratuitas que tenemos. Yo quiero que usted busque esas páginas si quiere aprovechar el recurso, porque ahí tenemos ordenados los videos, cuáles son los videos que más recomendamos, que son las últimas ediciones, y que usted pueda
por lo menos ver cuáles son los últimos videos que hemos grabado y pueda utilizarlos. Para eso escriba mi nombre en Google, Edwin Calderón Valverde, escriba en Google y ahí aparecerán esas páginas gratuitas. Bien, sin más preámbulo, nos vamos al 8:22 y literalmente el texto dice más el Jesús. Nosotros lo traducimos el Jesús como está en el manuscrito original, para que de esa manera el hermeneuta pueda incluso sacar sus conclusiones. Más el Jesús dice para él, le está diciendo, recuerda, bueno, hay que tomarse en cuenta el contexto, ¿verdad? De quién está hablando. Un hombre de los discípulos de él, de los aprendices, que le dijo, Señor, déjame primero ir y enterrar a mi padre y después yo me hago discípulo tuyo. Deja que mi padre se muera y después de que él sea muerto, pues entonces ya yo te sigo. Jesús le dijo a ese hombre, que dijo que primero iba a enterrar a su padre y después lo seguía, dice, sigue a mí, así literalmente, y deja a los hombres muertos enterrar a los hombres muertos ellos mismos. Es decir, no es que Jesús sea insensible al dolor humano, insensible a la muerte, sino que se presenta un caso extremo, se le presenta un caso extremo para enseñarnos que la monarquía divina, el reino de los cielos, está en primer lugar. Es decir, cuando el Señor llama, tenemos que dejar seres queridos, tenemos que dejar muchas cosas por el reino de Dios. Entonces, lo que sencillamente este texto está enseñando, o una de las cosas más importantes, es que el reino de Dios es prioritario, ¿verdad? Sigue a mí y deja a los hombres muertos enterrar. Es decir, da a entender que hay una prioridad en nosotros, que es seguir a Cristo. Seguir al Señor es lo más importante. Eso es lo que nos enseña el texto bíblico. La Reina Valera 1995 traduce: Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. La Jerusalén dice, dícele Jesús, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. He agregado algunos sustantivos que aparecen en forma tácita, porque, digamos, dentro de nuestras expresiones omitimos sustantivos que los tomamos como tácitos. Entonces, cuando aparece, por ejemplo, el tus, ¿verdad? Deja a los muertos, es a los hombres muertos, ¿verdad? Esa es la idea siempre. El griego lo expone escribiendo el artículo sin el sustantivo, como lo hacemos nosotros también en español. Bien, vámonos al interlineal y activamos la pluma. Dice o de Jesús. Bien, este de que está entre un artículo y un sustantivo es una conjunción que es pospositiva, es decir, va antes, más. Este es más. Más, y luego este es el artículo de Jesús, el Jesús, más el Jesús o Jesús. Legi dice aftó para él, acoluti sigue mí para mí, sigue para mí o sígueme, es lo mismo. Que y afes deja tus, y aquí aparece el primer un artículo solo, un artículo sin sustantivo, nada más, como que nosotros diríamos, él me dijo, el hombre me dijo, ¿verdad? Es decir, él me dijo. Nosotros a veces decimos el artículo él me dijo. Y cuando yo digo él solito, ¿verdad? Yo me estoy refiriendo a quien él me dijo. ¿Quién es él? El hombre me dijo. El papá me dijo. Aquí hay un sustantivo tácito, donde solo aparece el artículo. Eso mismo es este caso, ¿verdad? Tus, el artículo, y no aparece el sustantivo.
pero sí aparece el adjetivo necrus, muertos. Entonces sabemos por el artículo y por el artículo y por el adjetivo, sabemos más o menos cuál puede ser el sustantivo tácito, que es hombres. Tus a los hombres muertos, tapse, enterrar, tus otra vez solito y no me menciona el sustantivo, a los hombres muertos, necrus, ellos mismos. Entonces aquí va primero necrus y luego va ellos mismos, ¿verdad? Por eso así se traduce el texto sagrado. La Reina Valera nos comenta sobre este texto, dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Posiblemente era una expresión proverbial, es decir, es un dicho, una expresión que hay, que hace un juego de palabras con los sentidos literal y figurado de la palabra muertos. El texto indica que seguir a Jesús es obligación aún más importante que los deberes familiares y sociales. Confere Mateo 10:37 y Lucas 14:26. La Jerusalén no comenta. Y Robertson dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, y explica la frase, afes tus necrus tapse, tus eaftum necrus. Siempre hay muertos espirituales. Él dice que hay muertos espirituales a mano para enterrar a los físicamente muertos. Es decir, personas muertos espirituales, deja que los muertos entierren deja que los muertos entierren a sus muertos. Muertos, esa palabra, entonces dice, son personas muertas espiritualmente. Que las personas muertas espiritualmente entierren a los hombres muertos físicamente. Más o menos es lo que nos explica. Si el verdadero deber de uno es para con Jesús. Dice Crisóstomo que en tanto que es una buena acción sepultar a los muertos, es aún mejor la de predicar a Cristo. Bueno, este es el texto del Código Sinaítico. Vienen bastantes variantes en el Sinaítico. O, por ejemplo, vamos a buscarlo aquí. O, aquí está, ¿verdad? De, aquí está. ¿Okay? Y Jesús no aparece en el texto de mas él dice, digamos, aparece el artículo, es lo que yo les decía, ¿verdad? Mas él dice, ¿quién es él? Jesús. Aquí el autor, bueno, puede ser el copista, agregó la palabra, mas él, Jesús. Esto fue agregado en el códice, aparece en el Vaticano. En el códice sinaítico no aparece, pero es obvio que la palabra o fue omitida o fue agregada, pero tiene que ver con Jesús porque aparece el artículo o, es decir, más él dice para él, más el Jesús dijo para él. Entonces hay una omisión. Leggi, ¿verdad? Leggi, y leggi aparece solamente cómo se pronuncia. Eso se pronuncia como i. Entonces él nada más escribe leggi, como se pronuncia i, leggi, omitiendo leggi, lo cual no hace el Vaticano, ¿verdad? Porque ahí sí, leggi, ahí viene todo leggi, aquí está. No lo rayo todavía porque ahorita llegamos ahí. Entonces leggi, aftó, aquí está aftó, acoluti, aco, lu, ¿verdad? Lou, y ti, otra vez, aquí viene otra vez, ¿verdad? Igual que aquí, ¿verdad? Igual que aquí, solo la iota. Entonces, como se pronuncia ei, que se pronuncia i, acoluti, ¿verdad? Eso es una forma que nos enseña que la pronunciación de ese entonces era más o menos esa. Moi, moi, o mi, que, ahí sí, porque es una palabra muy conocida. Afes, aquí está. Tus, aquí está. Necruz, aquí está. Tapse, vea la palabra tapse,
ta, tapse, ¿verdad? Aquí hay otra. El sinaítico escribe la E, tapse, porque esto se pronuncia E, ¿verdad? Es como esta, se pronuncia E, que, ¿verdad? Así se pronunciaba aparentemente en los tiempos por lo menos del siglo IV, siglo III, siglo I. Por ahí podemos decir que es más o menos parecido, ¿verdad? Que eso era una pronunciación, de ahí podemos deducir que el autor está o le están dictando o él copia casi de memoria, ¿verdad? Entonces, estas palabrillas que no son muy famosas, como que sí, porque es una palabra demasiado intensa en el Nuevo Testamento, pero esta tapse no es tan intensa, entonces él omite. Acoluti, legis sí es muy usada, pero él escribe la pronunciación, ¿verdad? Bueno, luego sigue tus, aquí lo tenemos, tus. Luego tenemos eaftun, ¿verdad? Eaftun, eafton. Y luego sigue necrus. Aquí está. Ese es el códice. Lo que está en rojo es... Pero no son modificaciones sustanciales. No altera en nada la doctrina propiamente de la doctrina fundamental del Evangelio. En el caso del Vaticano, también del siglo IV, o, comenzamos aquí, o de, aquí aparece de, ¿ve? Y sus, ahí sí aparece y sus. Jesús aparece en el Nuevo Testamento abreviado, es decir, la primera letra y la última, que es la sigma, ¿verdad? Y la escribían así, y aparece el signo sobre ellos, que significa que está abreviado. Entonces aparece nada más la iota y la sigma. Y sus, ¿verdad? Entonces sí aparece. Luego aparece legi. Y vea que legi aparece igual, con la epsilon y la iota. Entonces el texto es pues del siglo IV. Este aparentemente es mucho más antiguo que el sinaítico, pero del mismo siglo IV. Afto, acoluti o acoluti. Vea que este sí menciona la palabra como tal. Mi, hoy, ¿verdad? O mi, que, afes, aquí viene, tus, aquí viene, necrus, aquí viene, tapse, aquí viene otra vez, este sí menciona la ai, que es la e, tapse, tus, eafton, ahí está, y necrus, ahí está. Vamos con el análisis gramatical. Aparece la palabra o y la palabra de. La palabra de vamos a empezar porque eso es una conjunción pospositiva. Entonces, de es una conjunción coordinada adversativa. Más. ¿Qué está adversando? Lo que le dijo digamos, la reacción de Jesús contra el hombre que quería seguirlo, pero hasta que enterrara a su papá muerto. Entonces, más el Jesús dice, está adversando lo que le está pidiendo este señor. Entonces dice más, pero de manera adversativa. Y luego aparece o y sus, ¿verdad? Este o y sus lo escribimos en el cuadro comparativo. El artículo con su respectivo sustantivo o el sustantivo con... Bueno, no vamos a buscar Jesús porque todo el mundo sabe que es Jesús, ¿verdad? Jesús, como siempre, es un sustantivo masculino. Los nombres de hombres son masculinos, los de mujeres son femeninos. Viene de Isus, ¿verdad?
Viene de Isus, entonces aquí tenemos el paradigma y buscamos o Isus, que obviamente por el artículo o sabemos que es sujeto de oración, que es el nominativo. Y que se va a traducir el Jesús, así de sencillo, ¿verdad? El Jesús, ¿verdad? Luego aparece el término legi, que este sí lo vamos a buscar en el diccionario, legi. Aquí aparece legi y aparece con su paradigma. Viene del ego, el verbo lego, del verbo decir en infinitivo, es un verbo presente, indicativo, activo, tercera singular, dice, ¿verdad? Y aquí tenemos el paradigma, que es el que nos vamos a traer para acá. Tenemos que es un verbo presente, indicativo, activo, tercera singular, del verbo lego, decir, ¿verdad? En infinitivo nuestro. Aquí está el paradigma lego en voz activa, como dice aquí, ¿verdad? En voz activa. Y dice que está en presente, en el modo indicativo y está en tercera singular este. Bueno, también lo trajimos aquí bien grande, ¿verdad? Este es este mismo, ¿verdad? Este es este mismo. Lo traemos bien grande, el presente indicativo, la tercera singular es este. Se conjuga yo digo, tú dices, él dice, o está diciendo, ¿verdad? Recuerde que eso es un modo continuo, está diciendo, más el Jesús está diciendo para él, y es una traducción mucho más exacta, mucho más exacta. Luego sigue afto, que lo escribimos en el cuadro comparativo y lo buscamos en el diccionario, afto, y le damos un clic. Dice que viene de aftos, es un pronombre personal, masculino singular dativo o neutro singular dativo, ya lo veremos. Pronombre personal, dice, que viene de aftos. Entonces lo primero que hacemos es traer el paradigma de aftos y lo segundo es identificar este pronombre en el cuadro. Entonces, lo tenemos aquí en el masculino y lo tenemos aquí en el neutro. Entonces hay que saber cuál es el antecedente de él. ¿Quién es el sujeto principal de este término? Afto. Sabemos que se traduce para él, tanto masculino como neutro. Para él, dice para él. ¿Quién es para él? ¿Quién es? Majedo dice para él. Recordemos que para él es el que lo iba a seguir, que es un sustantivo que está en masculino. Por lo tanto, este es masculino, ¿verdad? Ese hombre que le dice a él, que es hombre también, ¿verdad? La palabra hombre es masculino. Masculino singular dativo. Masculino singular dativo. ¿Ves? Entonces dice para él, pasamos la diapositiva, acoluti, ¿verdad? Acoluti lo escribimos en el cuadro comparativo y lo buscamos en el diccionario. Acoluti aparece sin la iota, ves que aparece con circunflejo, aparece sin circunflejo, con acento agudo en la penúltima, es este. Entonces, acoluteo, viene de acoluteo, que en infinitivo nuestro es seguir, es un verbo presente imperativo, activo, segunda singular, sigue, ¿verdad? Entonces, nos pasamos para acá, es un verbo presente imperativo, activo, segunda singular, aculuteo, de ahí viene, buscamos el paradigma activo de aculuteo, que aquí lo tenemos en pantalla, y vamos a ubicarlo en el presente, tiempo presente, modo imperativo y segunda singular. Es este, ¿verdad? Que es sigue, sigue tú, es una orden, es un imperativo, ¿verdad? Aquí lo tenemos más grande, aquí lo tenemos en más grande, presente imperativo, ¿verdad? Y es este, sigue tú. Luego la otra es que él siga,
pero aquí es sigue. Entonces sigue como una orden. Pasamos la diapositiva. Moi o mi lo buscamos en el diccionario como buenos estudiantes. Y aquí está. Viene de go, es un pronombre personal singular dativo, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí que es un pronombre personal que viene de go, ponemos de go con todas las declinaciones, el paradigma, y buscamos mi, ¿verdad? Y lo encontramos en el dativo. Por eso decimos que es un singular dativo, ¿verdad? Pero aparecen todos en el femenino y en el neutro. Entonces sabemos que es singular dativo en todos los casos, pero y que se traduce para mí, ¿verdad? Cuando dice sigue a mí, o puede ser sigue a mí, recuerden que esto tiene a mí, para mí, con mí, en mí, etc. Entonces sigue a mí o sigue para mí, sigue a mí. ¿Quién es mí? Es Jesús, ¿verdad? Que es masculino, por lo tanto es masculino. No hay duda que es un masculino singular dativo. Luego dice que, ese que es una conjunción coordinada copulativa y afes, aquí lo tenemos, afes, lo buscamos en el diccionario, afes, aquí está, afes viene de afimi, que es dejar en infinitivo, lógico dejo, ¿verdad? Verbo auristo imperativo activo segunda singular, deja, es una orden, otro imperativo. Entonces tenemos que afes es un verbo, auristo imperativo activo segunda singular, que viene de afimi, ¿verdad? Afimi. Entonces traemos afimi a la pantalla y lo buscamos, la forma en el paradigma es un auristo imperativo activo segunda singular. Tiempo auristo, aquí está el tiempo auristo. Modo imperativo, es una orden. Bien, y se intersecan aquí, ¿verdad? Obviamente se van a intersecar acá los dos. Y dice que es segunda singular. Afes es este. Deja, deja tú. Deja. Aquí lo tenemos ya más grande. Aquí lo tenemos más grande. Y lo tenemos aquí en la primera singular del imperativo, ¿verdad? El color celeste, ¿lo ves? Nos ubicamos un poquito por los colores. En el singular, deja, deja tú. Deja, pasamos la diapositiva, deja tus, y este tus es interesante, porque deja tus, viene tus, pero viene sin sustantivo, viene solito, porque esto es este es el artículo, ¿verdad? Para que si alguno no me ha captado todavía. Este es el adjetivo. Y el artículo acompaña a un sustantivo. Aquí nos falta el sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? El sustantivo, entonces, a los muertos, es decir, a los hombres muertos. Ese sustantivo que falta ahí es muerto. Porque tiene que ser conforme a necrus, ¿verdad? Que necrus es masculino plural acusativo. Y al artículo que es masculino plural acusativo. Como lo podemos ver aquí, ¿verdad? El tus es un masculino plural acusativo. No puede ser otro. Entonces tenemos deja a los y creemos que es antropus. Entonces traemos este sustantivo antropos que viene con su artículo, pero en forma tácita de antropos, que es el que tenemos acá, ¿verdad? En pantalla. Y tus antropos es este. A los hombres. A los hombres. Deja a los hombres. Como dice la Reina Valera, esto pudo haber sido un proverbio de aquel entonces que Jesús pronunció. Deja a los muertos, a los hombres muertos. Tapse.
Tapse. Entonces tapse lo vamos a buscar en el diccionario. Tapse. Cometí un error, ¿verdad? Vamos a ver cuál fue mi error. Es que es con... Muy bien. Ya lo vi. Tapse. Aquí está. Es con tita, ¿verdad? Este es una tita. Y en los teclados a veces nos enreda. Hay que ver cuando la palabra es con tita o cuando la palabra es con taf, ¿verdad? Las dos pronunciaciones se distinguen, al menos acá en mi caso. Con la tita yo la pronuncio con una T y una H. Y la taf sencillamente con una T. Tapse, que viene de tapto, que en el infinitivo es enterrar. Es un verbo auristo infinitivo activo que se va a traducir enterrar, ¿verdad? Entonces es un verbo, no se ve, auristo infinitivo activo, viene de tapto, enterrar y vamos a buscarlo. Espere porque... me brinqué necros, ¿verdad? Sí, disculpen. Primero era necros. Necros porque lo tenemos aquí en pantalla, si no se me olvida. Necros o necruz. Necruz, perdón. Vamos a buscar necruz. Ahorita le damos a tapse. Necruz. Necruz es, necros es un adjetivo masculino plural acusativo. Muerto, muerta, muertos, muertas porque es plural. Es un adjetivo entonces que viene de necros. Aquí está necros. Y necros, el busco la palabra necruz, ¿verdad? Necruz. Yo me puedo guiar por el artículo, porque el artículo me dice cuál es el sustantivo y cuál puede ser ese. Tu necruz, que en realidad lo que me está diciendo es que es acusativo. ¿Ve? No aparece en ningún otro lado, es privativo del masculino plural acusativo a los muertos, ¿verdad? A los hombres muertos. Eso me estaba diciendo de una vez que está determinando o está calificando un sustantivo masculino plural acusativo, porque el adjetivo concuerda en género, número y caso con el sustantivo. Y obviamente el artículo con el sustantivo también. Entonces eso nos ayuda a decir, si este es masculino plural acusativo, el sustantivo tiene que ser masculino plural acusativo. Y si este sustantivo tiene un artículo, también concuerdan en género, número y caso todos. Y ahora sí estábamos con tapse, que lo habíamos buscado, recuerdan, ¿verdad? Tapse es un verbo auristo infinitivo activo, viene de tapto, dice el diccionario. Entonces tenemos tapto aquí y la forma tapse, dice que la encuentro en el auristo. Aquí está el auristo. Dice que en el modo infinitivo, este que es rosadito, y en la voz activa es este. Y es nuestro infinitivo. Enterrar. 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 ¿Ve? Ahí está la palabrita. Aquí está este caso, este verbo es más grande, al auristo, ¿verdad? Y está en el infinitivo tapse, ¿lo ve? En el rosadito, igual que acá, ¿verdad? Que es el infinitivo. Luego aparece, deja, dice necros, tepsi, deja a los muertos, enterrar, ¿verdad? Enterrar, que era afes. No. Vamos a ver. Sigue a mí, deja a los hombres muertos, enterrar, ¿verdad? Enterrar. A los tus, aparece otra vez tus, ¿verdad? Aparece otra vez tus, enterrar tus, a los. Y ese tus aparece
Vea, es que ahí hay que tener mucho cuidado porque aparece ¿verdad? Sí mismos, pero este es el adjetivo. Este es el adjetivo. Lo que nos va a decir es que este tus es de un sustantivo tácito que no aparece a los muertos, que sabemos que es hombres, ¿verdad? Entonces, tus igual es este, ¿no? Tus antropos, a los muertos, que es a los hombres, tus, a los hombres, es un sustantivo masculino plural acusativo que viene de antropos, que está en forma tácita. Ese es este tus, ¿verdad? Tus, vea que no viene sustantivo, ¿verdad? No viene sustantivo. Lo que viene es el pronombre reflexivo, eaftón, y el adjetivo necrus, ¿verdad? Que vienen a funcionar como adjetivo los dos, ¿verdad? Vienen a funcionar como adjetivo. Entonces dice tus antropos, ya a los hombres. Luego viene eaftón necrus, que creo que neaftón lo voy a dejar de último. Entonces vamos a entrarle a necrus, que aparece aquí. Y necrus ya lo habíamos buscado, ¿recuerdan? Lo buscamos acá. Entonces lo mismo, es un adjetivo masculino plural acusativo que viene de necros. Entonces traemos necros y necrus era ¿recuerdan? El acusativo, que habíamos dicho que es privativo, masculino plural acusativo. Y que hace referencia a hombre en masculino plural acusativo, que ya lo pusimos, significa muertos, ¿verdad? A los hombres muertos, ¿verdad? Estamos poniendo el adjetivo a la par de el artículo y el sustantivo tácito, a los muertos, ya está traducido, y luego viene eaftón, que lo dejamos de último, ¿verdad? Eaftón, lo ponemos acá. Y entonces viene eaftón, lo buscamos en el diccionario. Eaftón. Dice que viene de eaftún, que es un pronombre reflexivo. Puede ser masculino o neutro, ¿verdad? Y entonces no, es un pronombre reflexivo masculino plural dativo. Ya lo vamos a ver. Eaftú. Entonces aquí tenemos eaftú, que es un pronombre mi, ¿verdad? Mi mismo. Eaftón yo lo voy a ubicar aquí. Está en el masculino plural genitivo, pero también está en el neutro plural genitivo. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque dice a los hombres muertos ellos mismos, de ellos mismos, es lo literal, ¿verdad? ¿Y quién son ellos mismos? Son los hombres muertos. Entonces hombres es masculino, ¿verdad? Los hombres muertos, entonces por eso es masculino plural. Está haciendo referencia a los hombres muertos, ¿verdad? Eaftón no es dativo, es genitivo, masculino plural genitivo. Ahora lo corrijo, ¿verdad? Lo puede ver usted aquí clarísimo, ¿verdad? Es genitivo, ¿verdad? No es dativo, sino es, no sé por qué no lo cambié. Los muertos, deja a los hombres muertos, enterrar a los hombres muertos ellos mismos, ¿verdad? O de ellos mismos, ¿verdad? Sería la traducción. Generalmente entonces lo hacemos por ellos mismos, como está acá. Bien, hermanos, de esta manera llegamos al final de este apasionante versículo con un montón de información importante. Que el Señor me lo bendiga ricamente y nos vemos en el 8:23.